Hoy 10 de octubre, celebramos a San Francisco de Borja, año 1572. La familia española Borja o Borgia se hizo célebre cuando Alfonso Borgia fue elegido papa con el nombre de Calixto III, y luego cuando otro Borgia fue nombrado pontífice y se llamó Alejandro VI. Este Borgia, antes de ser pontífice, había tenido 4 hijos, y uno de ellos fue el padre de nuestro santo. Familia de alta clase. Francisco de Borja era nieto del Papa Alejandro VI por parte del padre, nieto del rey Fernando de Aragón por parte de la madre, primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandia. Buena educación. En su familia se preocuparon porque el joven recibiera la mejor educación posible y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar. Esto le fue de gran utilidad para los cargos que tuvo que desempeñar más tarde. Matrimonio. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una joven de la corte del emperador, y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años y fue un modelo de armonía y de fidelidad. Gobernador y virrey. El emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, con capital Barcelona, región que estaba en gran desorden y con muchos pandilleros y asaltantes. Francisco puso orden prontamente y demostró tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, cuando sea superior general de los jesuitas, dirá: el haber sido gobernador de Cataluña me fue muy útil, porque allá aprendí a tomar decisiones importantes, a hacer de mediador entre los que se atacan y a ver los asuntos desde 2 puntos de vista: el del que ataca y el de que es atacado. Los efectos de un cadáver. La reina de España era especialmente hermosa, pero murió en plena juventud, y Francisco fue encargado de hacer llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días, y al llegar al sitio de su destino, abrieron el ataúd para constatar que sí era ese el cadáver de la reina. Pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma y se propuso firmemente: yo nunca más me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir. En adelante se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús, que vive para siempre. Cambio notorio. La gente empezó a notar que la vida y el comportamiento del virrey Francisco cambiaban de manera sorprendente. Ya no le interesaban las fiestas mundanas, sino los actos religiosos. Ya no iba a cacerías y a bailes, sino a visitar pobres y a charlar con religiosos y sacerdotes. Un obispo escribía de él en ese tiempo: Don Francisco es modelo de gobernantes y un caballero admirable. Es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados. Nada le agrada tanto como la compañía de sacerdotes y religiosos. Algunos criticaban diciendo que un gobernador no debería ser tan piadoso, pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes. Viudez y cambio total. En 1546 murió su santa esposa, la señora Leonor. Desde entonces ya Francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. Escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. El santo le respondió que sí lo admitiría, pero que antes se dedicara a terminar la educación de sus hijos
y que aprovechara este tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología. Así lo hizo puntualmente. San Ignacio le escribió recomendándole que no le contara a la gente semejante noticia tan inesperada, porque el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Jesuita y superior. En 1551, después de dejar a sus hijos en buenas posiciones y heredero de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote, religioso jesuita. Esa fue la noticia del año y de la época, que el duque de Gandía y gobernador de Barcelona lo dejaba todo y se iba de religioso y era ordenado sacerdote. El gentío que asistió a su primera misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza. En 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en esas tierras. Con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros a América. El número de casas de sus congregaciones creció admirablemente. Sus mortificaciones. Lo primero que se propuso fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios en el comer y beber y en el descanso. Era gordo y robusto, y llegó a adelgazar de manera impresionante. Al final de su vida dirá que al principio de su vida religiosa y de su sacerdocio exageró demasiado sus mortificaciones y que llegaron a debilitar su salud. Su humildad. Otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo. Los primeros años de su vida religiosa, los superiores lo humillaron más de lo ordinario, para probar si en verdad tenía vocación. A él, que había sido duque y gobernador, le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante del cocinero, y su oficio consistía en acarrear el agua y la leña, en encender la estufa y barrer la cocina. Cuando se le partía algún plato o cometía algún error al servir en el comedor, tenía que pedir perdón públicamente de rodillas, delante de todos, y jamás se le oyó una voz de queja o protesta. Sabía que si no dominaba su orgullo, nunca llegaría a la santidad. Una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa: «Lo que siento es que a su excelencia esto le va a doler». Y él respondió: «Lo que yo siente es que usted le diga excelencia a semejante pecador». Cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: «Soy tan pecador que el único sitio que me merezco es el infierno». A otro le decía: «Busqué un puesto propio para mí en la Biblia, y vi que el único que me atrevería a ocupar sería los pies de Judas el traidor. Pero no lo pude ocupar, porque allí estaba Jesús lavándole los pies. Así de humildes son los santos». Superior general. Al morir San Ignacio, lo reemplazó el padre Lainez, y al morir este, los jesuitas nombraron como superior general a San Francisco de Borja. Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo, se dedicó con tan gran actividad a su oficio, que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad, y mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo, y sentían por él una gran admiración. Organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la Compañía de Jesús una organización admirable. Último viaje y muerte. El sumo pontífice envió un embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a San Francisco que lo acompañara.
La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el Santo Duque, y sus sermones producían muchas conversiones. Al volver a Roma se sintió muy debilitado. Se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente. Y el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al Creador. Uno de los que trataron con él exclamó, al saber la noticia de su muerte: "Este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que han pisado nuestro pobre mundo". Señor, que como tu amigo Francisco de Borja, sepamos dominar el cuerpo y el orgullo y dedicarnos con todas nuestras fuerzas y cualidades a obtener que las gentes te amen más y te sirvan mejor. Amén. Domino mi cuerpo para no ser descalificado en el día final. Primera de Corintios 9:27. San Francisco de Borja, ruega por nosotros.